Bien, buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a dar comienzo a un nuevo tema de historia para primero bachillerato. Bien, señores, como recordarán, pues estamos viendo temas muy interesantes, como por ejemplo la semana pasada vimos sobre qué era la burguesía, ¿verdad? Bien, en esta semana vamos a ver un tema muy importante sobre lo que sucedió después de la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, conocida en historia como la Gran Depresión. Pero vamos a ver primero un video para conocer bien cuál es el tema que vamos a tratar hoy. Bien, señores, entonces veamos el video. La Gran Depresión de 1873 fue la primera de la economía capitalista que sorprendió a los contemporáneos por su gravedad y sobre todo por la duración, pues se prolongó hasta 1896. La crisis iniciada en 1873, sin embargo, no fue similar a las precedentes y por ello fue bautizada como la Gran Depresión. Analizaremos a continuación las características singulares de aquella. En primer término, sorprendió su larga duración, desde 1873 hasta 1896. En segundo lugar, fue la consecuencia de una excesiva competencia industrial que acarreó un aumento espectacular de las quiebras empresariales. En tercer término, debemos ponderar que los precios y los beneficios empresariales experimentaron una fuerte caída, que se calcula entre un 30 y un 40%. En cuarto lugar, las medidas de reajuste provocaron un incremento desconocido hasta entonces del paro obrero, cuyas tasas alcanzaron el 10 y el 15%. En quinto lugar, debemos tener en cuenta el impacto de aquellas magnitudes que fue de una enorme envergadura y que puso los postulados del liberalismo ortodoxo en crisis. Ello explica el abandono en muchos países de la libre competencia en el mercado y la aparición de medidas proteccionistas entre las potencias industriales. Por último, el proceso se saldó con la intensificación de las concentraciones empresariales. Ahora bien, ¿qué factores contribuyeron a la desmesurada sobreproducción industrial en la Gran Depresión de 1873? Entre las principales causas, los historiadores destacan la responsabilidad del aumento de la producción agraria en los llamados países nuevos. Este fue el caso de Estados Unidos, Argentina y Australia, capacitados para mantener bajos costes de producción en el sector primario gracias a la existencia de latifundios y la temprana implantación de la maquinaria rural. Todo ello abarataba los precios de sus productos frente a la agricultura europea. La consecuencia fue un aumento de las exportaciones agrarias hacia Europa, fenómeno facilitado ahora por la generalización del barco de vapor que contribuyó a reducir aún más los precios agropecuarios. Ante la imposibilidad de competir con aquellos precios tan bajos, se generalizó la ruina del campesinado europeo. La crisis provocó el abandono de explotaciones y una nueva oleada de éxodo rural. El empobrecimiento general terminaría por alimentar la contracción de la demanda, agravando y dilatando la depresión económica.
El panorama que se instaló en la economía capitalista como consecuencia de los acontecimientos anteriormente descritos fueron angustiosos. Depresión del mercado de consumo, disminución de las ventas, caída de precios, recorte de los beneficios y la proliferación de quiebras empresariales. Las negativas consecuencias se encadenaron rápidamente, puesto que se produjeron importantes bancarrotas de entidades financieras y sobre todo los despidos masivos de trabajadores industriales que alcanzaron niveles espectaculares. La consecuencia de aquel panorama depresivo fue un aumento de las tensiones sociales que se extendieron por muchos países. Ante el temor a la subversión, también se recrudecieron por parte de los estados las medidas represivas. Algunos historiadores han visto en la aparición del imperialismo colonial que comenzaron a desarrollar las potencias occidentales en estas décadas una especie de válvula de escape para rebajar la conflictividad social. Las políticas imperialistas, al estimular la emigración de población hacia las colonias, encauzaron ese malestar a costa de someter y explotar al resto del mundo. Bien, señores estudiantes, hemos visto un pequeño video para que ustedes comprendan mejor a, a qué nos vamos a referir en esta clase sobre la Gran Depresión. Lo que podemos decir es que después de la Primera Guerra Mundial se produjeron bienes a un ritmo elevado y en cantidades superiores a las necesarias, y a consecuencia de ello se acumularon los stocks. Entonces, el equilibrio entre la oferta y la demanda de productos se vio descompensado. Bien, vamos a entrar entonces ahora sí en lo que se refiere al tema sobre la Gran Depresión. ¿Cuáles fueron sus causas y consecuencias? En 1930, el desempleo, la pobreza y las tensiones políticas y sociales sacudieron la economía y afectaron a la población de todos los países capitalistas. En 1929, y en la economía estadounidense se dio una combinación de factores que favoreció la crisis. La sobreproducción después de la Primera Guerra Mundial se produjeron bienes a un ritmo elevado y en cantidades superiores a lo necesario. Se acumularon los stocks. El equilibrio entre oferta y demanda se vio descompensado. La especulación bursátil y financiera, es decir, que la bolsa se convirtió en el medio más rápido para obtener beneficios mediante la compra de acciones a bajos precios. La Gran Depresión en 1873 fue una crisis económica de alcance mundial que se hizo sentir con mayor intensidad en Europa y Estados Unidos, que habían estado bajo un fuerte ciclo de crecimiento económico alimentado por la Segunda Revolución Industrial y el fin de la Guerra Civil de Estados Unidos. En aquella época, este fenómeno fue denominado la Gran Depresión, y así se lo conoció hasta que ocurrió la Gran Depresión durante la década de 1930. Aunque fue un periodo de deflación generalizada
y bajo crecimiento que comenzó en 1873, finalizando hacia 1896, no tuvo las características brutales de regresión económica y quiebras espectaculares que se observaron durante la Gran Depresión. El 24 de octubre de 1929 se puso a la venta un elevado número de acciones. La falta de compradores generó una oleada de pánico entre los accionistas que arruinó a muchos inversores. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta crisis? Fueron económicas, sociales y en lo político. En lo económico, porque la gravedad de las crisis superó el fracaso del liberalismo económico. En lo social, la disminución de los salarios y el aumento del desempleo se extendieron en Estados Unidos y Europa, donde se produjeron migraciones en busca de trabajo. Y en lo político, la crisis debilitó el sistema democrático. Esto hizo que la población apoyara ideologías extremas de regímenes autoritarios en 1930. ¿Cuáles fueron ahora? Bien, señores. Ya, vamos a ver el deber. El deber está con tenemos 3 preguntas que ustedes las pueden obtener dentro del tema que se haga. Primera pregunta, nombre la crisis económica que se extendió durante la década de 1930. 2. ¿Cuáles son los factores que favorecieron la crisis? Y 3. ¿Cuáles fueron las crisis financieras? Nómbrelas y explique cada una. Bien, señores, ya. Esto ha sido el tema de hoy. Pues cualquier pregunta, cualquier inquietud, hacérmela llegar por WhatsApp. Bien, no se vayan atrasando de los deberes, vayan haciéndolos en forma ya oportuna para que no se atrasen. Bien, yo les agradezco mucho su atención. Gracias.